Ahora, vamos otra vez a uno de los temas que creo que más preocupa a la ciudadanía, que tiene que ver con la seguridad. La apuesta de López Obrador al respecto de la seguridad es la Guardia Nacional. Tiene, desde mi óptica, algunas cosas muy buenas, que puede ser la participación del Ejército como uno de los... Pues bueno, creo que tiene un doble asunto, ¿no? El primero, que es el Ejército es la última trinchera que tiene nuestro país. Si lo superas, ya no hay nada más que podamos hacer. Pero por el otro lado, pues bueno, creo que es una de las instituciones más respetadas por parte de todos los mexicanos, aunque vemos también algunas escenas en donde ya no se le está respetando porque está en la calle y en donde además los hemos atado de manos, ¿no? No pueden hacer absolutamente nada. Si responden mal, si no responden mal. ¿Cómo ves la Guardia Nacional? ¿Va a ser la respuesta que necesitamos los mexicanos a la seguridad, a la inseguridad? Debo decirte, Francisco, que nosotros en el PAN decidimos apoyar la Guardia Nacional, pero con varios cambios. Le quitamos el que fuera un mando militar, aunque luego burlaron la ley y el gran acuerdo nacional para que esto saliera por unanimidad en el Congreso Federal y en los congresos locales. Logramos que también, ante una ilegalidad de un militar, este fuera un juez civil y no un juez militar, para ser tratado como civil en un caso de esta naturaleza. Ponerle reglas, términos, ciertas características y darle al gobierno federal el instrumento que pedía para poder darnos seguridad, que es su principal responsabilidad. ¿Qué hemos visto ante esto? Que el recurso destinado a la Guardia Nacional, en un casi 30%, fue destinado al capricho, a la petición de Donald Trump para hacer un muro en la zona sur del país. ¿Qué hemos visto? Que lo que están haciendo es literalmente a militares, quitándoles el uniforme de Fuerzas Armadas y poniéndoles el de la Guardia Nacional, porque no se ha logrado generar una convocatoria importante para que esta funcione. Nosotros ya le dimos el instrumento legal, ahora al Ejecutivo le corresponde ejecutar y hacerlo funcionar y darnos seguridad. ¿Y qué vemos pésimo en la conducción respecto ya no de la Guardia Nacional, sino de las Fuerzas Armadas? Lo que vemos pésimo en la conducción del jefe de Estado mexicano, del presidente López Obrador, es que cuando ciertos elementos del ejército fueron sometidos por civiles, él diga que actuaron bien. A las Fuerzas Armadas en México siempre se les ha respetado. Sí. Y no puede ser su comandante en jefe, el presidente de la República, el que diga que hicieron bien cuando incumplieron las propias normas internas de las Fuerzas Armadas. Oye, a ver, regresando también al tema económico, que creo que es un tema que nos ocupa y mucho. El 8% del Producto Interno Bruto se genera a través de la construcción de la obra pública del gobierno. Si tú cierras la llave, de entrada pues es lógico que vas a tener una contracción de la economía, ¿no? Estás cerrando casi el 10%, es una locura. Y después tenemos otras muchas cosas que están ahí. Este fin de semana fuimos a transmitir a Cancún y de verdad que el aeropuerto de Cancún se está sintiendo como el verdadero aeropuerto internacional de México, ¿no? Ya se ve mucho mejor que el aeropuerto de la Ciudad de México. Por mucho. Y es una tristeza lo que aquí ocurre. Sí. Es una necedad de cancelar una obra que ya llevaba un avance de una tercera parte, en donde fue el peor error, el error inicial de este gobierno, que generó una incertidumbre no solo a los inversionistas nacionales, sino a todo el mundo. Deja que lo cancelen, o sea, empiezas a hacer otra obra y no tienes los estudios de impacto ambiental, los estudios de impacto urbano, entonces empieza la gente a ampararse, algunos con interés político, sí, eso lo sé, es evidente, otros tienen un interés económico legítimo totalmente, pero ¿cuándo se va a abrir la llave? ¿Cuándo? Yo no estoy en contra de que esté controlado, porque es ella, además me consta que muchas veces se hicieron una serie de negocios al amparo del poder y las construcciones tremendas, pero pues ¿cuándo vamos a empezar a seguir adelante, ¿no? Tenemos que seguir adelante, no puedes tener la llave cerrada todos 6 años. ¿Y la llave cerrada para qué? Cerraron la llave en el sector salud, ya que dije aquí 1.700 millones de pesos y tienes en crisis al sector salud. Cerraron la llave en el sector de infraestructura, cerraron la llave en Progresa, un programa que era para que el campo produjera. Cerraron la llave en las estancias infantiles, un programa para que las madres trabajadoras dejaran a sus hijos en buen resguardo y fueran a trabajar a llevar lo necesario. ¿Cuál es el problema real, Francisco? Se está cerrando la llave en aquello que produce, que genera desde el sector salud. Para que un país produzca lo necesitas tener sano.
En el sector del campo, para que el campo produzca necesitas inyectarle a la productividad. En el sector del trabajo, a las mujeres solteras, a las madres trabajadoras, necesitas meterles un programa para que puedan dejar a sus hijos bien resguardados. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno morenista? Recortar el gasto público en aquello que produce y todo repartirlo tristemente en dádivas clientelares, con un criterio absolutamente electoral, dándole de forma directa el recurso a la gente a cambio de que sean clientelas. Pero no es un recurso que está produciendo, que está generando. En esta elección le sirvió, ¿no? Yo te diría que no. Morena, a pesar de haber ganado Baja California, a pesar de que nos quitaron a la mala, porque ahí hay que señalarlo, Puebla nos lo quitaron a la mala. Primero, con el accidente de Marta Erika y Rafael Moreno Valle, que no ha sido aclarado, ya tantos meses y seguimos sin saber qué fue lo que pasó, y luego con la imposición de un gobernador interino que no respetó que siempre el partido que gobernaba proponía al gobernador. Entonces, Puebla nos lo arrebataron a la mala. Baja California efectivamente lo perdimos después de 30 años de haber tenido un mal gobierno, pero ganamos Aguascalientes de forma contundente, gobernamos más del 85% de la población a nivel municipal, ganamos Durango, en donde logramos gobernar ya la capital después de 36 años que no la habíamos gobernado. Ganamos el Congreso de Tamaulipas. De 6 elecciones, ganamos en 3 y yo te diría, en todas, en las 6, Morena perdió su porcentaje de votación. Acción Nacional creció en su porcentaje de votación. Entonces, si comparamos a Morena respecto de las votaciones del 2018, Morena bajó. El PAN creció en su porcentaje, creció en su votación y ratificó varios triunfos que ya teníamos y además logramos ganar, por ejemplo, la capital de Durango. Marco, finalmente, ¿cómo va a incidir el PAN en este gobierno, en las acciones que se están haciendo? Porque finalmente la legitimidad de origen que tiene López Obrador es una legitimidad nunca antes vista, 33 millones de votos, es una legitimidad de origen muy importante. ¿Cómo piensa incidir el PAN? Bueno, primero hay que recordar que efectivamente una tercera parte de los electores votaron por López Obrador, pero 2/3 partes no lo hicieron, porque una tercera parte decidió simplemente no ir a votar y otra tercera parte votó por otras opciones. Nuestra apuesta es que en el 2021 pedirle a la gente que nos ayude a que la Cámara de Diputados regrese a la pluralidad, que se debatan las cosas, que el presupuesto se discuta y no sea contentillo. La apuesta de esta dirigencia nacional del PAN es que en el 2021 la Cámara de Diputados ya no tenga ningún partido la mayoría, para que las cosas se discutan, para que el presupuesto de infraestructura se pueda etiquetar desde ahí para diferentes proyectos, para asignarle recursos a las estancias infantiles. Ya lo venimos ganando a través del Poder Judicial con varias sentencias, pero es ahí la apuesta, el lograr que desde el Poder Legislativo vuelva a haber equilibrio en México, haya otras voces y nosotros como fuerza opositora darle voz a esos mexicanos que no están contentos, que están decepcionados y que quieren que alguien los defienda y defienda los intereses de todos los mexicanos. Pues Marco Cortés, muchísimas gracias al presidente nacional del PAN por estar con nosotros. Francisco, un gusto estar contigo. Igualmente, gracias. Vamos a información internacional con Quique Villanueva. Adelante. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.